¿cuál es la buena palabra? A lo mejor un discurso, no sé, emotivo que escuche, a lo mejor dice, bueno, ese me levanta el espíritu. Pues la verdad que no, hablando en el contexto bíblico, quien levanta el ánimo, hermanos, es esto, la palabra de Dios. Cuando hay como dicen, un rema para nuestras vidas, cuando Dios nos habla mediante este libro, hermanos, nuestro espíritu vuelve a tomar vida porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nosotros y que hace y cambia nuestros corazones. Así que sean bienvenidos a esta nueva serie de mensajes que hemos titulado, ¿verdad? Anímese en la palabra de nuestro Dios, o si queremos ser un poquito más concretos, vamos a hablar de pasajes bíblicos que nos animan. Y bien, pues en esta mañana vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo 139, versos del 1 al 18. Y vamos a ponernos, hermanos, a leer la palabra de Dios en esta mañana. ¿Qué les parece si los de mi mano derecha le ganan a los de mi mano izquierda? ¿Sí? A leer fuerte, conciso, con puntos y comas. Y yo les quiero preguntar a los de mi mano izquierda, ¿van a dejar que un grupo tan pequeño como este les gane a leer la palabra? ¿No? Entonces vamos a ponernos de pie. Voy a pedirle a Noemí si puede poner el Salmo 139 del 1 al 18 en la versión Nueva Biblia de las Américas. ¿Sí? Salmo 139, versos del 1 al 18 en la Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo así. Ellos leen el 1 y nosotros el 2. ¿Sí? ¿Sí? Luego ellos leen el 3 y nosotros el 4. ¿Le parece bien? Bueno, pues vamos a darle lectura entonces a la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice de esta manera, verso 1, hija. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Que tú- Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien.
Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Todos juntos, si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Amén, amén. Bueno, pues un aplauso para todos porque todos lo hicieron muy bien. Amén. Bueno, hermanos, pues ahí tienen en sus bosquejitos para que me vayan siguiendo en esta meditación. Pero como dicen que todo lo que oímos se olvida, entonces yo quiero ir un paso más allá y darles este bosquejito para que no se les olvide y puedan meditar en la noche, en la mañana, como su devocional en este mensaje que vamos a oír el día de hoy. ¿Ok? Bueno, quiero comenzar diciendo que el Salmo 118... el Salmo 139 del 1 al 24 es un salmo, hermanos, precioso. Muchos teólogos lo llaman la corona de los salmos. Y es precioso, ¿sabe por qué? Porque en él se deja ver los atributos de Dios brillando, hermanos, preciosamente como el sol del mediodía. 3 atributos se dejan ver ahí de Dios. Número 1 es la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa omnisciencia? Que Dios todo lo conoce. Luego también, hermanos, se deja ver claramente la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa? Que Dios está en todas partes. Hermanos, ¿Dios está aquí? Sí. ¿Está al lado suyo? ¿Vive en su corazón? Sí. Entonces ahí se ve la omnipresencia de Dios. Pero también, hermanos, se ve la omnipotencia de nuestro Dios. ¿Dónde se ve la omnipotencia de Dios? Formándonos en el vientre de nuestra madre. Es algo maravilloso cuando pensamos cómo fuimos concebidos. No fuimos concebidos en un laboratorio. Nuestros abuelitos no son los monos, ¿verdad? Nuestro Dios nos creó y puso su huella en nosotros. Y para hacer algo tan complejo como nosotros, se necesita poder. Y ahí se ve el poder de nuestro Dios. Entonces, el Salmo 139, hermanos, es sumamente maravilloso. Pero también sabe por qué es muy maravilloso. Porque este Salmo lo podemos en primer lugar cantar. Por eso decía ahí al músico principal. Porque es un salmo que se cantaba en el templo antiguamente. Y eran coros de miles que se cantaban y exaltaban el nombre de Dios. Y eso, hermanos, cuando cantamos esto, cuando cantamos las verdades de Dios, el corazón se anima. Pero también es un salmo precioso que lo podemos usar de manera personal y podemos orarlo, hermanos. Fíjese, hermanos, tomar cada parte de este salmo y orar frase por frase y parar cuando toque esa palabra a su corazón y le da gracias a Dios. De verdad, hermanos, la gratitud en tiempos difíciles cambia nuestra atmósfera. La gratitud en tiempos difíciles, hermanos, cambia las cosas. Entonces, usted lo puede usar para orar frase por frase. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero usarlo de diferente manera. Yo quiero usarlo para compartir con ustedes que este salmo es uno de los salmos que anima a nuestra vida,
anima en nuestro diario vivir. Si nosotros lo leemos en cualquier circunstancia de nuestras vidas, hermanos, seguramente seremos motivados. Y a veces ese espíritu abatido que a veces nos quiere, hermanos, no sé cómo capturar con sus garras, esta palabra de Dios, este salmo, nos va, hermanos, a levantar el ánimo. ¿Por qué? Porque este salmo anuncia 3 poderosos motivos para que nosotros, hermanos, podamos de verdad ser animados en cualquier circunstancia. Ahora, ¿cuáles son estos 3 motivos? Bueno, pues en primer lugar, hermanos, punto número 1, saber que Dios me conoce. Escúchelo esto. Saber que Dios me conoce es una gran razón para motivarme. Mire, amado hermano, si solamente fuésemos creación de Dios y únicamente estuviéramos en esa parte de nuestra vida y saber que Dios nos conoce, puede ser atemorizante para cada uno de nosotros. Pero estar en Cristo y saber que Dios nos conoce es una bendición enorme. Y amados hermanos, vamos a ver cómo Dios nos conoce. Por ejemplo, dice la palabra de Dios ahí: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces, que dice, mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes, que dice, mis pensamientos. Luego dice: tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, que dice, tú ya sabes toda. Por detrás, fíjese, esto es muy hermoso. Dice, por detrás y por delante, que dice, me ha acercado. Entonces, es como si yo estuviera en medio, ¿verdad? De eso, de una circunferencia, por así decirlo. Es decir, Dios me ama y me rodea. De esa manera dice este salmo. Y luego dice, y tu mano, esto me encantó. Cuando le leí, dice, y tu mano, que dice, pusiste sobre mí. Y luego ahorita vamos a ver qué significa que la mano de Dios esté sobre nosotros. Y luego dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Ahora, hermanos, ¿cuánto nos conoce Dios? Vamos a hacerle esta pregunta al texto. ¿Cuánto nos conoce Dios? Y dice que el Señor nos conoce ¿cómo? Todo. Todo conoce Dios. En primer lugar, entonces, mire, el salmista comienza haciendo una declaración general y dice, Dios conoce nuestro corazón. Porque dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes que dice todo acerca de mí. Dios conoce mi corazón. Es más, aquellas cosas que usted ni siquiera sabe por qué reacciona de esa manera, Dios conoce su corazón, conoce sus intenciones, conoce sus alegrías, conoce sus tristezas, conoce sus gustos. O sea, Dios conoce todo. Eso es lo interno. Pero luego dice, Dios conoce también nuestro vivir diario. Porque dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. O sea, Dios, tú conoces todas mis actividades físicas. Cuando me levanto, cuando me voy a trabajar, cuando voy en la combi, cuando voy en donde quiera, Dios sabe y me conoce. Conoce todo lo que hago. Pero luego, hermanos, la cosa se pone más
intensa todavía, porque dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Y dice, desde lejos comprendes, que dice, mis pensamientos. ¿Se imagina? Es algo maravilloso. Y luego también, no solamente nuestros pensamientos, Dios conoce también nuestro caminar en esta vida. Porque dice en el verso 3, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Conoce nuestro caminar. Número 5, Dios conoce nuestras palabras. Antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, que dice, tú ya la sabes toda. Pero hay algo más, hermanos. Fuera de este texto también la Biblia dice que Dios conoce nuestras necesidades. Dice Isaías 65:24, antes que ellos me llamen, yo les responderé. Antes que terminen de hablar, yo los escucharé. ¿No es algo maravilloso? Y número 7, y esto también es importante, Dios conoce a los que son sus hijos en Cristo Jesús. Amados, esa es la bendición de tener a un Dios que es vivo y verdadero, pero también a un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe de nosotros. Ahora, amados hermanos, ¿cómo podemos aplicar a nuestro diario vivir el hecho de que Dios nos conozca? Bueno, pues si andamos mal o si tenemos una mala relación con Dios, pues es obvio que nos va a dar temor que Dios nos conoce todo, porque cada pecado que hacemos se comete en la misma presencia de Dios, ¿verdad? Pues a mí sí me daría, pues no sé, temor. Pero como nosotros en Cristo Jesús hemos sido redimidos, justificados, limpiados por la sangre de Cristo Jesús, la presencia de Dios en nuestras vidas no nos infunde temor. O el hecho de que Dios nos conoce no nos infunde temor, nos infunde gozo, nos infunde paz, nos infunde ánimo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque mire, vamos a hacer una aplicación práctica. Supongamos que usted está deprimido y está haciendo una fiesta de su depresión, ¿verdad? Y ahí está usted solo o sola, nadie lo quiere, nadie se interesa en usted, etcétera, 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 ¿vale? Usted ahí está en su fiesta. Pero en ese momento se acuerda de que Dios conoce todo y le llega un rayo de luz a su mente, el Espíritu Santo le ilumina y dice, Dios te conoce completamente, Dios conoce tu corazón, tu caminar, etcétera, etcétera, Dios te conoce todo. Y entonces tú dices, te llega una iluminación y dices, Padre, necesito orar para que esto se quite de mi mente. Y entonces, ¿qué hago? Le digo al Padre, Padre, tú que conoces mi corazón, dime qué hay en mí. ¿Sabe por qué muchas veces nos deprimimos? Porque estamos enojados, porque estamos inconformes, porque no se está haciendo lo que nosotros queremos. Y muchas veces también nos ponemos tristes porque sentimos que Dios no nos oye y muchas cosas más. Entonces yo le digo al Señor, Señor, tú que me conoces, ilumina mi mente para saber qué pensamiento está ocasionando que yo me sienta triste.
Porque todos los pensamientos de depresión primero nacen en el corazón y luego los confesamos y luego les hacemos fiesta. Pero si Dios conoce nuestro corazón y dice, hijo, estás así porque hace años que no has perdonado, estás así porque te sientes culpable y no te has confesado, estás así porque haces esto o haces aquello, entonces yo hago, Señor, gracias. Y en el nombre de Jesús comienzo a sincerarme delante de Dios, comienzo a confesarme delante de Dios, comienzo a pedirle que la sangre de Cristo Jesús limpie mi corazón. Y luego viene el gozo de Dios a nuestra vida. Si usted ha leído la Biblia y ha visto cómo David estaba triste, sus huesos, dice que este hombre se estaba secando, hasta que viene el profeta de Dios y le dice, es que tú has hecho esto. Y entonces escribe el Salmo 32 y dice, te confesé mi pecado. Y cuando le confesó su pecado a Dios, volvió su salud, volvió su vida, volvió a tener gozo en su corazón. Pero eso es porque tenemos a un Dios que conoce nuestro corazón. Pero no solamente eso, Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces le podemos decir, Dios, tú que conoces mis pensamientos, ¿qué estoy pensando en esta situación que me está llevando a este estado de tristeza, de depresión, de desánimo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy pensando, Señor? Y te darás cuenta que muchas veces estamos pensando y estamos creyendo mentiras del enemigo y hemos hecho a un lado la verdad de Dios. Y cuando alimentamos nuestra mente de las mentiras del enemigo, lo que vamos a hacer es que vamos a estar derrotados. Pero cuando llenas tu mente de la palabra de Dios, de las promesas de Dios y te pones firme sobre las promesas de Dios, lo que va a pasar es que aún en medio de la tristeza, en medio del dolor, tú vas a tener gozo. Porque la palabra de Dios te va a dar vida y es la que te va a sustentar. Igual, cuando estés deprimido, pídele a Dios, Dios, ¿qué estoy confesando? ¿Qué estoy hablando, Señor? ¿Estoy hablando que estoy solo? ¿Estoy hablando que no puedo? ¿Estoy hablando que es muy difícil? En vez de decir, Dios, reconozco que soy débil, reconozco, Señor, que solo no puedo hacer esta cosa, pero tu palabra dice, bástate mi gracia. Y si Dios dice, bástate mi gracia, es que voy a pasar por ese valle de sombra de muerte y su gracia me va a levantar. Pero necesito que ese Dios omnisciente que me conoce, me examine, que sea un espejo para mí y yo pueda ver mis errores y corregirlos a la luz de la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, hermanos, es de gran bendición. Yo lo hago, hermanos, cada vez que me siento triste, deprimido, yo lo hago. Y ahorita estoy pasando por una situación difícil en mi salud. Y hoy en la mañana, poniendo en práctica esto, le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Es mi vida, tú que me conoces. Y a lo mejor estoy comiendo demasiadas grasas, estoy comiendo refrescos, estoy comiendo carnitas, cosas que no me hacen bien a mi cuerpo. Y entonces, pero si Dios me las muestra y dice, bájale a eso, pues le tengo que bajar, ¿no? Y así es, hermanos. Entonces tenemos que ir a aprovechar esa fuente de conocimiento que tiene Dios de nosotros y pedirle que nos examine. Es como cuando va al médico, hermanos. El médico tiene un conocimiento muy amplio de las enfermedades, ¿verdad? Y voy y le digo, ¿sabe qué? Me duele la cabeza, me duelen los oídos, me duele todo esto. Doctor, ¿qué hago? Y él, como tiene ese conocimiento, dice, esto es lo que tienes que tomar, ¿sí? Entonces, amados hermanos,
Usted tiene un Dios omnisciente que le conoce todo. Entonces aproveche y vaya y dígale a Dios cuando esté deprimido: Dios, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué me quiero ir de la iglesia? ¿Por qué quiero huir de tu presencia, Señor? Algo está pasando dentro de mi corazón que estoy pensando de esa manera. Y cuando Dios se lo diga, corríjalo y va a tener gozo en su vida. Número 2, saber también que Dios está conmigo por la eternidad es una gran razón para motivarme. Saber que Dios está conmigo por la eternidad es una gran razón para motivarme. Y amados, mire el Salmo 139 del 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será de noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ahora, hermanos, ¿qué tan lejos está Dios de nosotros? ¿O qué tan cerca está Dios de nosotros? Dios está tan cerca como el próximo latir de su corazón. Y no podemos huir de Dios. Mire, supongamos esto. Por un momento imagine que tomemos una nave espacial y subamos hasta lo más alto del cielo y llegamos ahí. ¿Y qué cree? Ahí está Dios. Si nosotros pudiéramos hacer un viaje a las profundidades de la tierra, a lo más profundo, y llegamos ahí, ¿qué cree? Allí está Dios. Y dice el salmista: si yo tomare las alas de la luz del alba, o sea, yendo hacia el este, y me monto en un rayo de luz, y hasta donde llega ese rayo de luz, ¿y qué cree? Y ahí está el Señor. Luego dice: bueno, pues entonces no puedo huir ni a lo alto ni a los 4 puntos cardinales, entonces me voy a cubrir de tinieblas. Y dice: lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces no podemos huir de Dios. Dios está cerca de nosotros. Pero también debemos saber esto, que la presencia de Dios para con sus hijos es, escuche esto, para bendición. La presencia de Dios para con sus hijos es de bendición. La presencia de Dios para los que están en el infierno es de justicia, de juicio, pero para con sus hijos es de bendición. Y si no, mire, quiero que lea el testimonio de un hombre que supo hablar, como dice la palabra, cara a cara con Dios, y vea lo que dice Dios hablando con él. Éxodo 33, 14 al 16. Allí está en sus bosquejos, dice: mi presencia irá contigo. ¿Y qué dice? A ver, subraya eso en su Biblia o ahí en ese bosquejo, y luego en su Biblia. Dice: mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Mi presencia irá contigo y te dará ¿qué? ¿Qué es lo que perdemos cuando estamos desanimados? Perdemos la paz, perdemos el gozo, nos preocupamos de más, exageramos las cosas y eso cansa, ¿sí o no? Es un peso horrible en nuestros hombros. Entonces Dios dice: mi presencia irá contigo. ¿Y qué dice? Y te daré descanso. ¿Le contestó quién? El Señor. Y luego dice: entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí.
¿Ve? Entonces nos movemos en la presencia de Dios, pero la presencia de Dios con sus hijos es para bendición. ¿Y qué bendición, hermanos? Que nosotros podemos descansar en esta promesa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Descanso de qué? De tus preocupaciones, descanso de tu estrés, de mi estrés, ¿verdad? Descanso de que pues, me estoy tronando los dedos y no sé qué hacer en esta situación, etcétera, etcétera. Dios dice, mi presencia irá contigo y yo te voy a dar descanso. Y cuando estamos descansados, cuando tenemos paz en nuestro corazón, podemos tomar buenas decisiones. Y la mejor decisión que puede tomar un ser humano es confiar en Dios y en sus promesas. Número 3, saber que Dios me hizo para vivir una eternidad con Él es una gran razón para motivarme. En el segundo punto dijimos que saber que Dios está conmigo por la eternidad, porque así va a ser, está en esta tierra y cuando muramos, dice la palabra de Dios que Salmo 23 dice que sus misericordias nos van a seguir en esta vida, ¿qué dice? Y aún cuando partamos de esto. Y entonces saber que Dios me hizo para vivir una eternidad con Él es una gran razón para motivarme. Y en la mañana le decía a Dios, pues si ha llegado mi tiempo, gloria a tu nombre, si tú me vas a sanar, gloria a tu nombre, ¿verdad? Y estoy seguro, estamos seguros en Cristo. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y dice, ¿y qué? Y el morir, ¿qué dice? Es ganancia. Entonces, hermanos, saber que Dios está con nosotros y está para siempre con nosotros, pero saber que Dios nos hizo para estar una eternidad con Él, pues es motivo de gran gozo. Mire lo que dice Salmo 139, 12 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Qué bendición. Dios planeó toda nuestra vida. Cuando no existía, dice, ni uno solo de qué, de esos días. Ahora, amados hermanos, ¿por qué nos hizo Dios? Y quiero decirles algo bien hermoso. Los que hemos recibido a Cristo Jesús y los que están por recibir a Cristo Jesús, ¿sabe para qué fueron creados? Para estar una eternidad con Él. Y digo, y si eso no le motiva, entonces no sé qué podría motivarle. Estar con Dios. Una eternidad. ¿Puede imaginar eso? Ni siquiera podemos imaginarlo. Pero también Dios nos hizo, hermanos, para manifestar su poder, su gloria en nosotros. Y nos hizo también con un propósito de que anunciemos a las personas sus maravillas, que anunciemos el poder de Dios, que anunciemos la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Vosotros sois linaje escogido, que dice real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos testimonio del poder de Dios. Nosotros somos testimonio de que Dios nos sacó del muladar y nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo.
Y nosotros también, hermanos, fuimos creados para recibir de parte de Dios la gracia, la redención que es por medio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos estar tristes? ¿Por qué darle tanto lugar a la tristeza, a la depresión, a las quejas? ¿Por qué darle tanto lugar a eso? Démosle lugar a la palabra de Dios. Esa va a cambiar nuestra vida. Fíjese, aunque no está en sus bosquejos, quisiera que vaya al Salmo 139 y versos del 19 al 24. ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer? Está ahí. Salmo 139, dice la palabra de Dios en el verso 19, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hay hombres, hermanos, que no conocen a Dios y blasfeman contra Dios. Pero hay cristianos que caminan como si no conocieran a Dios. Hay cristianos que viven como si Dios estuviera muerto. Y esa actitud, dice el Señor, corrígela, porque tú tienes un Dios maravilloso, un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios que te conoce de principio a fin, que planeó tu vida de principio a fin. No deshonres el nombre de Dios. Cuando estamos todos caídos, cuando estamos todos desalentados, cuando ya no queremos alabarle, estamos actuando como esos hombres impíos. ¿Qué hacen? Hablan mal de Dios. Pero los hijos de Dios no, porque tenemos que hablar, tenemos que publicar cuán maravilloso es nuestro Dios. Y como dijo Job, aun cuando Él me mate, yo seguiré confiando y alabando su nombre. Esa es la actitud que Dios espera de sus hijos. ¿Estás en problemas? ¿Estás en enfermedad? ¿Estás en situaciones difíciles? Quebranta tu corazón, arrodíllate delante de Él y pídele: Dios, tú que conoces mi vida, Señor, dime qué es lo que estoy haciendo mal. Dime, Señor, si soy chismoso, si soy ladrón, si soy adúltero, dímelo, Señor, y yo quiero corregir esa situación en mi vida. ¿Y sabe qué? Y Dios se lo va a decir. Y aguante. Pero ese es el momento cuando dices: Dios, perdóname. Como la mujer adúltera, la confrontaron, ¿sí o no? Dijeron: esta mujer ha sido hallada en adulterio, merece la muerte. Claro que sí, la ley dice, la palabra de Dios dice que debía de ser lapidada. La exhibieron. ¿Y qué hizo Jesús? ¿La condenó o la perdonó? ¿Qué va a hacer Dios si tú confiesas tu pecado delante de Él y le pides perdón? Te va a perdonar. ¿Y qué va a hacer su perdón en ti? Te va a hacer que reverdezcas. Te va a restaurar, te va a dar fuerzas espiritualmente. Pero ¿sabes qué, hermanito querido, hermanita querida? Tienes que hacerlo. Tu pastor no puede vivir tu vida así como tú no puedes vivir la vida del pastor, pero hay que hacerlo.
Gózate en este salmo. Y si te confronta, gloria a Dios, haz lo que Dios te indica y tu vida cambiará. No hay nadie quien ha puesto en práctica este libro y diga, no sirve. Nadie puede decir eso porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y da fruto.